La dislexia está catalogada como un trastorno del aprendizaje. Cuando decimos que un niño tiene dislexia, estamos diciendo que él tiene serias dificultades para aprender a leer. Pero, ¿esa es toda la historia? ¿De verdad la dislexia solo consiste en una dificultad para aprender a leer? Lo siento, pero no. La dislexia está relacionada con otras dificultades que van más allá de la lectura. En el episodio de hoy veremos 3 cosas que no sabías sobre la dislexia. Estas 3 cosas nos permiten entender la dislexia desde una perspectiva más amplia y sobre todo desde una perspectiva de intervención oportuna. Así que no te lo pierdas porque Estrategia Educativa va a comenzar. Te doy la bienvenida al episodio número 9 de Estrategia Educativa, un espacio que hemos creado en Neuropsicología RD para que los psicólogos y maestros siempre tengan las mejores estrategias en sus manos. Mi nombre es David Vázquez y hoy tenemos el tema de la dislexia. Específicamente estaremos hablando de 3 cosas que probablemente no sabías acerca de la dislexia. Pero antes de empezar, quiero definir un poco lo que es la dislexia, porque para muchas personas yo sé que este va a ser un tema totalmente nuevo. Y para que no te quedes así como en el aire, quiero explicarte un poco de qué trata todo esto. Mira, en palabras sencillas, la dislexia es una dificultad en el aprendizaje de la lectura. Todavía hoy, la dislexia es considerada un trastorno específico del aprendizaje. Pero este concepto de trastorno es algo como que ha disgustado a muchas personas porque esa palabrita de trastorno suena como que muy discriminatoria. Por eso es que seguro te vas a encontrar con que muchos definen la dislexia no como un trastorno, sino como una dificultad. Pero si revisas los criterios para su diagnóstico te vas a dar cuenta de que casi siempre es catalogada como un trastorno. Bueno, pero saliéndome de ese tema de si la dislexia debería considerarse un trastorno o no, quiero decirte que estas dificultades en el aprendizaje de la lectura se dan en todos los idiomas y en todos los países. O sea que se trata de un fenómeno mundial que no es específico del inglés o del español, sino que se puede dar en el mandarín, en el japonés, en el ruso, todo eso. Como eso es un fenómeno tan amplio, las investigaciones se han expandido muchísimo en realidad, desde estudios cerebrales hasta estudios totalmente conductuales. Y la idea es ver cómo podemos ayudar a las personas con dislexia a que aprendan a leer, porque actualmente la lectura es un aspecto primordial en la vida de todas las personas. Una persona que no aprende a leer se verá de verdad seriamente limitada en su autonomía. Y ha sido gracias a todas estas investigaciones que se han encontrado unos hallazgos bien interesantes acerca de la dislexia. De manera particular, hay 3 cosas que la mayoría de la gente no conoce acerca de esta condición, pero que son muy importantes para su prevención y su tratamiento. Estas 3 cosas las estaré compartiendo contigo el día de hoy, así que empecemos rápidamente. Número 1. La dislexia no se limita a problemas de lectura. Durante mucho tiempo se pensó que la dislexia eran simplemente dificultades en el aprendizaje de la lectura. Sin embargo, y esto ha sido de manera concluyente, las investigaciones han encontrado que los niños con dislexia también tienen otras dificultades cognitivas que van más allá de la lectura. Por ejemplo, se ha encontrado que una proporción importante de niños con dislexia también presentan ciertos defectos para procesar la información espacial y la información visoespacial. De manera específica, te voy a citar una investigación que realizaron Fisher y sus colaboradores en el año 2000 y que de hecho esa investigación se publicó en la revista Perception. Ellos encontraron que los niños con dislexia tenían un rendimiento muy por debajo del promedio en tareas que requerían buscar visualmente un objeto o buscar un estímulo específico en presencia de otros distractores. En esencia, ellos se tardaban más que los demás en encontrar ese objeto. Además, a ellos se les hacía más difícil descubrir la dirección que seguía un objeto al moverse, especialmente si el objeto se movía muy lentamente y si habían distractores.
Por ejemplo, a ellos se les hacía difícil determinar si un objeto se movía hacia la derecha o a la izquierda, o si se movía hacia arriba o hacia abajo, y todas estas situaciones que involucran el procesamiento visoespacial. Esas dificultades en el procesamiento visoespacial quizás puedan explicar una queja que es relativamente frecuente en estos niños con dislexia, los cuales dicen como que ellos ven que las letras pequeñas como que se desaparecen, o como que esas letras pequeñas se mueven en el espacio. Ese es un fenómeno que también puede estar relacionado con una dificultad que se ha encontrado en ellos, que es una dificultad para fijar los ojos en un punto específico, lo cual se conoce como fijación binocular inestable. Pero vamos, las dificultades en la dislexia no se quedan ahí en realidad. También se han encontrado lo que se conocen signos neurológicos blandos. En ellos, por ejemplo, de manera frecuente se encuentra que ellos tienen dificultades para reconocer los dedos de la mano, tienen esta confusión en la lateralidad, por ejemplo, confusiones en lo que es derecha e izquierda. También tienen fallas en el manejo de las dimensiones espaciales como arriba, abajo, adelante y detrás. Y todas estas dificultades que, como estás viendo, van más allá de la lectura, nos hacen entender entonces que la dislexia implica mucho más que las dificultades en el aprendizaje de la lectura. Y estos son elementos que son muy importantes a la hora de estimular y a la hora de intervenir en estos casos, porque si solamente nos limitamos a esos aspectos de la lectura, pudiéramos estar pasando por alto otras dificultades que también están presentes. Continuemos. Número 2. La dislexia también presenta signos tempranos. De nuevo, durante mucho tiempo se pensó que la dislexia no se podía trabajar hasta que el niño no llegara a la etapa de aprendizaje de la lectura, la cual se da aproximadamente a los 5 años. La idea que estaba de fondo era muy simple. Si un niño no está en la etapa para aprender a leer, no podemos hacer nada antes de ahí, porque entonces estaríamos sobreestimulándolos. Y obviamente esto de la sobreestimulación es tan dañina como la falta de estimulación, de eso no hay duda. Pero lo que las investigaciones encontraron fue que la dislexia también muestra unos signos tempranos. Es decir, un niño puede presentar algunas dificultades antes de los 5 años que pudieran ser indicio de una dislexia posterior, es decir, una dislexia que está por venir. Algunos signos que pudieran indicar el desarrollo de una dislexia posterior son los siguientes. Primero, retraso en la adquisición del lenguaje, que es ese niño que empieza a hablar de manera tardía, que empieza a hablar después de lo esperado. Segundo, dificultades para aprender los nombres de las letras o los colores. Tercero, cambiar el orden de las sílabas, por ejemplo, decir parajito en vez de decir pajarito. Y también tenemos las dificultades en el procesamiento fonológico del lenguaje, que de hecho este es el signo de alerta más frecuente y el más importante de todos. Por ejemplo, si un niño llega a los 4 o 5 años con dificultades en el procesamiento fonológico, dígase que, por ejemplo, a él se le dificulta reconocer las palabras que riman, o, por ejemplo, si todavía sigue usando lo que se conoce como reduplicación, que es, por ejemplo, decir guagua en vez de agua, o tete en lugar de juguete, con mucha probabilidad este niño presentará dificultades para aprender a leer, porque el procesamiento fonológico es considerado una habilidad que sirve de fundamento para este proceso de aprendizaje de la lectura. Por lo tanto, cuando hablamos de dislexia, no necesariamente tenemos que esperar a que un niño llegue a la etapa de aprender a leer para dar tratamiento y prevención. Por el contrario, es importante que estemos pendientes de los procesos que son previos a la lectura, porque si estos procesos están en deficiencia, podemos empezar a estimularlos y así empezar a prevenir las dificultades de la dislexia de manera temprana. Y por último veamos el número 3, que es el siguiente. La dislexia tiene un componente biológico, pero la cultura también influye. El componente biológico o hereditario de la dislexia es algo que se menciona mucho. Aunque todavía no se ha encontrado un gen definitivo que esté alterado en todos los casos de dislexia, el componente hereditario se hace muy evidente cuando analizamos a las familias de los niños con dislexia. Por ejemplo, se ha encontrado que en los casos de gemelos que tienen la misma carga genética, si uno de los gemelos tiene dislexia, el otro tiene un 70% de probabilidades de también tener dislexia. En el caso de gemelos no idénticos, la probabilidad es de un 40%,
que de hecho es la misma probabilidad que tienen los hermanos que no son gemelos. Y por último, también se ha encontrado que el 49% de los padres de niños con dislexia, ellos también tienen dislexia. Es decir, que la dislexia definitivamente tiene un componente hereditario importante. Sin embargo, la cultura también juega un papel fundamental. Se ha encontrado que la proporción de niños con dislexia puede variar dependiendo del idioma y del país. Por ejemplo, la proporción de niños con dislexia en el idioma inglés es de un 8 a un 10% de la población, mientras que en el idioma español, al ser un idioma relativamente regular y simple, la proporción es menor, aproximadamente de un 4%. Aquí entra en juego lo que se conoce como la transparencia del sistema ortográfico. Y para que lo entiendas, aquí te lo voy a explicar. Se dice que un sistema ortográfico es transparente cuando hay una relación directa entre las letras y los sonidos. Por ejemplo, se dice que el español es transparente porque los sonidos de sus letras son casi siempre los mismos. Por ejemplo, la letra L siempre va a sonar como L en español y la vocal E siempre sonará como E en el español. El inglés, por el contrario, se dice que es un sistema menos transparente, porque, por ejemplo, la letra E en algunos momentos puede sonar como I, en otro momento puede sonar como E, y en otro momento puede que no tenga ningún sonido. Situaciones como estas pueden crear mayor dificultad y pueden hacer que la dislexia tome diferentes formas dependiendo del idioma y, por ende, dependiendo de la cultura. Wow, súper interesante todo lo que hemos visto el día de hoy, ¿verdad que sí? Resumiendo, vimos que la dislexia no se limita a problemas de lectura, sino que también podemos encontrar otras dificultades como en el procesamiento visoespacial, así como algunos signos neurológicos blandos. También vimos que la dislexia presenta signos tempranos, un aspecto súper importante si queremos prevenir el problema antes de que aparezca. Y por último, vimos que la dislexia tiene un componente hereditario muy importante, pero que la cultura y el ambiente también influyen, especialmente si tomamos en cuenta la transparencia del idioma que usa el niño. ¡Wow! Increíble este trayecto. Espero que lo estés disfrutando tanto como yo, porque cada semana, cada miércoles, tenemos un episodio nuevo de este podcast. Recuerda que si quieres recibir un correo cada vez que tengamos un episodio nuevo de este podcast, solo tienes que suscribirte en nuestra página web, neuropsicologiard.com/estrategia educativa. Al suscribirte, también podrás acceder a recursos adicionales que solo comparto por correo electrónico y que definitivamente han ayudado a muchísimas personas. Así que no pierdas tiempo y suscríbete, neuropsicologiard.com/estrategia educativa. Como siempre, para mí es un placer tenerte por aquí y espero que estemos juntos nuevamente el próximo miércoles. Un abrazo bien fuerte y hasta la próxima.